Buenos días, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Uno de los laboratorios que vamos a ver se conoce como el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Bien, el penetrómetro de bolsillo nos proporciona una indicación rápida de la consistencia de un suelo y además nos ayuda a determinar la resistencia al corte o cizalladura de manera aproximada. ¿Ya? Consiste en un émbolo con resorte de un cuarto de pulgada en el pistón que es impulsado contra el suelo. La escala de lectura directa puede estar expresada en toneladas sobre el pie cuadrado, kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Y corresponde a la fuerza de compresión confinada, no confinada o inconfinada equivalente. ¿Ya? Hay una especie de anillo que nos indica o nos ayuda a determinar la lectura después de hacer el ensayo. ¿Ya? Fíjense, ese es uno de los tipos de penetrómetro de bolsillo. La norma que rige el ensayo de penetrómetro de bolsillo es la norma ASTM-T 1558, ¿ya? El penetrómetro de bolsillo se usa para determinar la resistencia a la penetración de capas superiores de suelo cohesivo, debido a que la medición es de 0,5 centímetros o 5 milímetros en muestras que ya sean en campo o laboratorio. ¿Ya? El penetrómetro de bolsillo se compone de una carcasa, un muelle, una punta de penetración plana, un anillo deslizante y una escala de tensión. ¿Ya? Al presionar el penetrómetro contra el suelo, la punta se encuentra con la resistencia de la fuerza del suelo. ¿Ya? El muelle es comprimido por dicha fuerza y el anillo se desliza y nos muestra en la escala la fuerza máxima o la carga o la tensión máxima encontrada. ¿Ya? La escala ha sido calibrada de tal manera que la resistencia a la penetración que se ha encontrado se pueda leer de forma inmediata. Objetivo del ensayo: conocer el penetrómetro de bolsillo y su aplicación tanto en campo como en laboratorio. Determinar el valor del esfuerzo de compresión y confinada, ya sea en campo o laboratorio. Determinar la cohesión del suelo y el esfuerzo de corte. También determinar la consistencia del suelo en base a su valor de carga última. El electrómetro, como ya hemos dicho, es un equipo eh, rápido y sencillo, además de ser ligero para su uso, para determinar de manera bastante rápida el tema de la resistencia de un suelo cohesivo. Como aclaración, eh, no se debe o no se debe utilizar como diseño de cimentaciones los resultados que se utilicen con el penetrómetro de bolsillo, que se obtienen en el penetrómetro de bolsillo. Solo para darnos una característica, una idea de cuánta es la resistencia de ese suelo o cómo está la consistencia de esa arcilla. ¿Ya? Ahí podemos ver las variaciones del penetrómetro de bolsillo. Fíjense, esta que es de 4,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es la que tenemos en laboratorio, que llega a 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y esta es de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Este ensayo se realiza única y exclusivamente en suelos cohesivos, comúnmente arcilla, pueden ser consolidadas, normalmente consolidadas o consolidadas, etc. ¿Ya? En el caso de nosotros en el laboratorio, como les dije a sus compañeros ese día martes, se puede hacer la prueba sobre muestras de arcillas compactadas de moldes de Proctor. Fíjense, este es un molde de Proctor que se puede desarmar. Entonces ahí se puede probar cuánta es la resistencia del suelo. O también se puede realizar en una excavación de un suelo. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros realizamos una excavación aproximadamente de 1 metro cuadrado de área. Lo ideal es tratar de abarcar la mayor cantidad de superficie posible, entonces se debería hacer cuadrículas de 25 por 25 centímetros y de esa manera tener sobre toda la superficie de excavación por lo menos una muestra de cada sector. ¿Ya? El ensayo es bastante sencillo. Ahí tenemos el procedimiento de la excavación.
y se empieza a hacer con la toma de muestra. Consiste únicamente en introducir el penetrómetro de bolsillo hasta su línea, hasta el nivel de referencia, que son los 5 milímetros, y ahí determinar cuánto nos marca con el anillo la resistencia del suelo, ¿ya? Que sería la resistencia última. Ahora, en el caso de que sean suelos muy blandos, se debe trabajar con un adaptador de pie de penetrómetro, ¿no? El adaptador de penetrómetro para pruebas de suelos blandos incrementa, o sea, aumenta la sección de 1 pulgada, perdón, a 1 pulgada la que era de 6,35 milímetros. O sea, el diámetro de prueba incrementa en 4, lo que a su vez eso hace que se me incremente el área efectiva en 16, ¿ya? Entonces, si yo hago una lectura con un adaptador de pie, al final, para saber la carga última, tendré que dividirlo entre 16, ¿ya? Esto es exclusivamente su uso para suelos planos. Fíjense, la consistencia de un suelo en función a la carga última que soporta el suelo puede ser muy blanda, si va de 0 a 0,255 kilogramos sobre centímetro cuadrado, blanda si va de 0,255 a 0,51, media si va de 0,51 a 1,11, firme si va de 1,11 a 2,3, muy firme si va de 2,03 a 4,08 y dura si es mayor a 4,08. ¿Bien? Venga, vamos a ver unos videos de cómo se utiliza el equipo de penetrómetro de bolsillo. Buenas tardes a los seguidores de este canal de YouTube. Hoy día voy a hacerles la demostración del ensayo con un instrumento que se llama el penetrómetro de bolsillo. Este instrumento sirve para determinar la resistencia no confinada de un material cohesivo. El instrumento consta de un resorte interno, un cabezal que se desliza, un anillo de medición y una sonda para la penetración. Bien, este instrumento es muy sencillo de operar y en principio necesitamos deslizar este anillo de medición hasta el tope. Seguidamente colocamos el instrumento sobre el suelo del cual queremos medir la compresión no confinada y lo presionamos hasta que el instrumento quede hundido hasta la muesca de la sonda de penetración. Una vez hecho esto, lo retiramos y procedemos a dar lectura a la medición. Esta escala en particular está graduada en kilogramos por centímetro cuadrado, así que aquí tenemos 0,25, 0,5, 0,75 y 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esta es la muesca hasta la altura a la cual debe penetrar el instrumento en el suelo. Para que la medida sea consistente hay que hacer por lo menos 3 observaciones y volvemos al caso. Deslizamos el anillo, colocamos el instrumento sobre el suelo, lo presionamos hasta que ingrese hasta la altura de la muesca, retiramos el instrumento y procedemos a leer 0,5, 0,75, 0,9. Una lectura más, deslizamos el anillo de lectura hasta el tope, colocamos el instrumento en el suelo y lo presionamos hasta que se hunda hasta la altura de la muesca. Retiramos el instrumento y procedemos a leer. Nótese que la lectura es a la altura inferior del anillo. ¿Okay? Entonces tenemos 1, 1,25. Bien, la medida de la resistencia no confinada de esta arcilla sería el promedio de las 3 lecturas. Gracias por su atención, no olviden suscribirse, espero que este video les sea de utilidad y todo comentario es bienvenido. Hasta la próxima. Ahora vamos a ver otro de una excavación, ¿ya? Tenemos una resistencia de 2,75
kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se procede a realizar otra prueba. Tenemos 2.75 kilogramos. Okay. Fíjense que en el segundo video utilizo un adaptador de pie. Entonces, eso quiere decir que los 2.75 lo debe dividir entre 16. Bien. Vamos con el siguiente laboratorio. Los dos ensayos son bastante cortos, igual de realizar en campo, como es por eso que son cotizados, o sea, son rápidos, de uso rápido. Esperen un ratito, voy a cargar mi computadora. Ya. Bien, ahora vamos con el ensayo de veleta. La implementación del ensayo de veleta tiene sus orígenes allá en los años 40 y 50, ¿ya? Siendo uno de los métodos de proporción más clásico y de mayor uso por los ingenieros geotécnicos, ¿ya? Es bastante rápido también utilizar, si bien no es tan rápido la manera de obtener resultados, es bastante confiable los resultados que se obtienen con la prueba de veleta, ¿ya? Fíjense, la prueba de veleta consiste en introducir la veleta en el suelo, ¿ya? Hacerla rotar a una velocidad dada, que va de 0.1 a 0.2 grados por minuto, ¿ya? Una vez que ustedes están girando, llega a fallar el suelo y ustedes registran el valor del torque máximo. Las veletas tienen diferentes formas, ¿ya? Hay unas en las que las aspas son ortogonales o son rectas, otras que tienen una inclinación, así como pueden ver aquí. Dependiendo del tipo de veleta con el que se trabaja, la ecuación para determinar la resistencia va a variar, ¿ya? Las normas que rigen el ensayo para la veleta están la ASTM D2573 y la Aston T223. La Aston se registra acá debido a que también es un ensayo válido para hacer en materiales de terracería, como es el subrasante. Ya es por eso que está registrado en la norma de carretera. El ensayo es bastante sencillo. Se introduce la veleta, que consiste en 4 aspas ortogonales, ya se las hace girar y se determina la fuerza de torsión necesaria para que la superficie cilíndrica sea cortada por la veleta. Con esa fuerza de corte se determina la resistencia última del suelo. Objetivo, determinar o aprender a utilizar la veleta, saber determinar los valores que se obtienen, los parámetros de resistencia al corte, la cohesión, ¿ya? Y además, la ventaja, bueno, ambos ensayos me permiten determinar resistencia no drenada, ¿ya? O sea que en condiciones de suelo saturado no sería recomendable trabajar con estos equipos. El ensayo de veleta consiste en una varilla con 4 hojas ortogonales entre sí, que una vez insertadas en el suelo se le aplica un torque hasta que se produzca la falla del suelo por corte. Dicho torque es registrado y empleado para calcular la resistencia al corte no drenado, ¿ya? Adicionalmente, mediante un procedimiento especial de mismo ensayo, se determina la resistencia residual no drenada. Este ensayo se realiza exclusivamente en arcillos y limos, especialmente aquellos que sean blandos, muy blandos, ¿ya? Tuvimos el problema con sus compañeros con la veleta, que la arcilla con la que trabajamos era bastante dura ya en la zona veterinaria, entonces nos las dobló, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con este equipo. Se obtienen resultados bastante confiables para la resistencia al corte sin drenar,
¿ya? De suelos cohesivos muy plásticos directamente a partir de pruebas de veleta. Las pruebas de cortante torque se pueden también realizar en laboratorio, así como en campo, ¿ya? Y para el caso de veletas de laboratorio tenemos la siguiente. Veletas cuyo diámetro sean de 16 milímetros, altura de 32, de 20 y altura de 40, de 25 y la altura de 50. Ahora, las veletas de campo tienden a ser de mayor espesor de la veleta, además de también tener mayores dimensiones. Diámetro de 2 pulgadas, altura de 4 pulgadas, diámetro de 2 pulgadas y media, altura de 5 pulgadas, diámetro de 3 pulgadas, altura de 6 pulgadas. Fíjense, estas son las veletas del laboratorio, que son igual a las que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Ya? Aquí está la de 25, la de 20 milímetros y la de 16 milímetros de diámetro. Y siempre vienen de la mano con el equipo de penetrómetro de bolsillo. ¿Ya? Siempre van a venir en el mismo instrumento o en el mismo maletín. Ahora, las veletas de campo tienden a tener una sección mucho más gruesa. Por ejemplo, esta es una de 2 pulgadas y media. ¿Ya? Fíjense, aquí va acoplado su torquímetro. En el caso de las veletas de laboratorio, aquí tienen eh, como unas unidades en las cuales ustedes después tienen que entrar a una tabla e identificar cuánto ha sido el torque máximo. ¿Ya? Vienen dos unidades así como un reloj. Ustedes tienen que medir el valor de cuánto ha registrado ahí y después con eso recién determinar cuánto es el torque. En el caso de las veletas de campo, no, ya está aquí tabulado cuánto es el valor del torque. Fíjense en Newton por metro. El parámetro de resistencia al corte no ordenado se obtiene igualando el valor del momento de torsión con el momento de la fuerza cortante, por lo que tenemos la siguiente ecuación. Dice que el valor de la cohesión o de la fuerza de corte es igual a 6 por el valor del momento torsor registrado por la veleta, dividido entre pi por el diámetro al cuadrado de la veleta por el diámetro más 3 veces la altura de la veleta. Otra recomendación que dice la norma es que la altura para manipular la veleta, o sea, la altura de las tuberías de acople, no deben ser o no deben exceder de 10 veces el diámetro de la veleta. ¿Ya? Fíjense, ahí está el mecanismo de cómo se realiza el ensayo de veleta. Se introduce al suelo, perdón, se hace una excavación o un sondeo, luego se introduce la veleta, se coloca el torquímetro y se va aplicando torque hasta llegar a registrar el valor de momento torsor máximo. Este ensayo se debe realizar solamente en suelos arcillosos, especialmente si fueran arcillas blandas. ¿Ya? También se puede realizar el ensayo en laboratorio con muestras de arcillas blandas o en muestras que se haya obtenido de corrosión inalterada de tubería Shell, o también en muestras al igual que en el penetrómetro de bolsillo, al igual que en el penetrómetro de bolsillo, en muestras, por ejemplo, que se obtengan de un molde de Proctor. ¿Ya? Las dimensiones de la veleta se deben especificar porque recuerden que en función a la ecuación va a variar cuánto va a ser la resistencia en función al diámetro y la altura de la veleta. En el caso de hacerlo una prueba en campo, al igual que se podría realizar de dos formas. Una, al igual, acompañarlo junto con el penetrómetro de bolsillo, por ejemplo, una excavación, una zapata y determinar la resistencia superficial del suelo. Otra cosa sería hacer un pequeño perfil o un sondeo, o sea, ir avanzando cada 20, 25 centímetros, si tenemos un estrato de arcilla bastante amplio, ir viendo cómo va reaccionando cómo se comporta la reacción de la arcilla a medida que vamos avanzando en profundidad del suelo. ¿Ya? En el caso de las veletas, lo ideal es que
la velocidad vaya de 0,1 grados sobre segundo a 0,2 grados sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Avanzar entre 6 a 12 grados por minuto. Para que ocurra la falla, generalmente pueden ir de 2 a 5 minutos, pero en arcillas que son muy blandas, el tiempo de falla puede elevarse inclusive entre 10 a 15 minutos. ¿Ya? Bien. Lo que hay que hacer es registrar el valor de torque máximo. Con eso nosotros podemos calcular la cohesión y el esfuerzo de corte. Ya hemos visto la ecuación. Y en base a los resultados obtenidos se puede clasificar el tipo de consistencia que tiene esa arcilla. ¿Ya? Al igual que hemos visto en esa tablita para el penetrómetro de bolsillo. Fíjense, se hace una excavación, tipo sondeo, y se va introduciendo la veleta a medida que vamos avanzando con el sondeo. Puede ir 20 centímetros, cada 25 centímetros, mucho también depende de qué dimensión de veleta estemos utilizando. No, disculpa. Les voy a mostrar un video de cómo es el mecanismo o uso del equipo de veleta. ¿Ya? Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ensayo de veleta. Para esto utilizaremos una veleta cónica, torsiómetro, tubo de extensión, paladraga, pala, maceta y un listón de madera. Para la realización del ensayo, nos ubicaremos en un lugar donde se presume se encuentran suelos finos. Luego procederemos a quitar la capa orgánica y a incrustar la veleta en el suelo. Utilizaremos la maceta y el listón de madera para no dañar el equipo. Lo empujaremos hasta que las paletas de la veleta queden completamente incrustadas en el suelo. Luego se acoplará el torquiómetro a la parte superior y se procederá a aplicar torsión con ayuda de la varilla a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Esta rotación inducirá la falla del suelo que rodea las paletas. Con esto mediremos la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla y que se leerá en el torquímetro en el momento que la aguja de este deje de avanzar. Luego retiramos el torquímetro y la veleta del suelo y se procederá a profundizar más para tomar nuevamente los datos a una profundidad media. Para esto es necesario acoplar la veleta a un tubo extensor que incrustaremos en el suelo repitiendo el procedimiento y fijándonos que este sea anclado lo más verticalmente posible.
Luego procederemos con el torquímetro de nuevo hasta que el suelo falle y nos muestre un resultado. Repetiremos la operación una tercera vez, a una profundidad mayor. Esto con el fin de establecer características de los diferentes estratos de suelo. Se culmina el ensayo y se procede a la realización de los cálculos y análisis de los resultados finales. Bien, ahí pudimos ver el procedimiento para hacer ambos ensayos. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Ninguna. Entonces, vamos a ir con los cálculos ya. Ya tengo que buscar las planillas. Ya. Fíjense, aquí tenemos registro de cada 20, 15 centímetros de lo que hemos determinado con la prueba de veleta. Ahí están las aspas de la veleta. Ya, los valores que nos ha dado en la escala con la que consta la veleta de 2 unidades. 7, 4.5, 7.8, 4.5, 5.8. ¿Ya? Tenemos registrado la profundidad de la veleta, el valor de escala,
Para determinar el momento torsor, eh, hay valores ya establecidos en función a la escala que tiene la veleta. El diámetro de veleta que se utilizó fue el mismo. ¿Ya? Si varía, también tiene que registrar, por ejemplo, si fue de 25 o 50, porque recuerden que el valor o la ecuación va a cambiar. ¿Ya? La tengo, creo que esta no es la planilla que quiero. Ya, esta es la planilla que sí quería. Bien, ahí tenemos datos de la veleta, diámetro 16, 32, la que contamos en el laboratorio nosotros. ¿Ya? La ecuación para determinar la resistencia al corte, que también es la misma ecuación con la que se puede determinar el valor de cohesión, porque en el ensayo de veleta, en el ensayo del penetrómetro de bolsillo, nosotros estamos asumiendo que el valor de cohesión, perdón, que el ángulo de fricción de dicha arcilla es cero. Ya ustedes recuerdan de su examen qué pasa cuando la cohesión tiene el mismo valor que el esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, eso me define que el ángulo de fricción de ese suelo es cero. Fíjense los valores de profundidad, la escala con la que tenemos registro nosotros, la tensión de corte, la ecuación para determinar la tensión de corte depende del ángulo de fricción. En este caso, como no tenemos ángulo de fricción, esta parte de la ecuación se reduce y me queda que el esfuerzo de corte es igual al valor de la cohesión, ¿ya? Asumiendo que el ángulo de fricción es cero. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener, la tabla de equivalencia, fíjense acá, en función a las unidades que marca el instrumento, cuánto valdría cada momento torsor. Eso lo tendrían que determinar ustedes acá. Tenemos la veleta, se usó un mismo diámetro, 25 milímetros de diámetro, 50 de altura, y se determina la ecuación de esfuerzo de corte utilizando, perdón, se determina el esfuerzo de corte utilizando la siguiente ecuación, ¿ya? Que es lo mismo para determinar la cohesión. 6 veces el valor del momento torsor dividido entre pi por diámetro al cuadrado por el diámetro más 3 veces la altura de la veleta. ¿Ya? Y de esa manera se determina la tensión de corte como también la cohesión. ¿Ya? Ahora, en el caso del penetrómetro de bolsillo, muy similar. También se trabaja con la misma ecuación de Moore para determinar el esfuerzo de corte. Si se cortan, bueno, vuelvan a entrar ya, porque no nos queda menos de un minuto. Ahora, bien.
les decía, ya tenemos la ecuación de Moore, que me dice que el esfuerzo de corte depende de la cohesión más la tensión normal, que se multiplica por la tangente del ángulo de fricción. Como aquí se asume que el ángulo de fricción es cero, ya, para estos ensayos, entonces me queda que el esfuerzo de corte también es igual a la cohesión. Ahora, en el caso de penetrómetro de bolsillo, lo que hacemos, como ya el equipo nos da el valor de carga última, registramos los valores de carga última y calculamos un promedio. Fíjense este círculo, esta circunferencia de Moore, esfuerzo de corte versus esfuerzo normal, ¿ya? Tengo que el ángulo de fricción es igual a cero, entonces yo tengo que la carga última, por ejemplo, en este punto, representa el diámetro de la circunferencia. Entonces, si yo quiero obtener el esfuerzo de corte o el esfuerzo o el valor de cohesión, no es nada más que la carga última dividida entre 2, ¿ya? Porque el valor o el punto máximo de la circunferencia llegaría a ser el radio. Y de esa manera yo puedo determinar la cohesión y el esfuerzo de corte porque el ángulo de fricción asumido es igual a 0. ¿Ya? Carga última promedio, que la tengo que calcular en función a los valores de lectura que haya obtenido en el ensayo del penetrómetro de bolsillo. El valor de cohesión es igual a la carga última dividida entre 2. El esfuerzo de corte es igual al esfuerzo de cohesión. Y la carga admisible del suelo será la carga última dividida entre un factor de seguridad, que puede ir de 2, 3, 4, hasta 5 inclusive. ¿Ya? Fíjense, tenemos las cantidades o las muestras que se tomó, que se realizó la prueba. La carga última promedio es 4.27, el valor de cohesión y de esfuerzo de corte sería 2.13, y utilizando un factor de seguridad de 3, me da una resistencia del suelo de 1.42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Lo que lo considera como un suelo de consistencia dura. Eso lo hemos visto en la diapositiva. ¿Ya? O en su defecto firme. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Auxi, ¿este laboratorio ya sería de esta semana para la próxima o sería para esta semana? Para el próximo viernes. Ya, le voy a Ya. pasar los datos. Su examen de todos van a darme el examen el martes. Ya, va a ser de forma virtual en el horario de boleta. Ya, así que ya está advertido. ¿Va a ser como quedó nomás virtual Sí, o cambiar la virtual, modalidad? virtual. Ya. A las 11:30. Laboratorio 1, 2, 3 y 4 sería consolidación, SPT, Proctor y CBB. Bien, entonces si no hay pregunta, eso sería todo por el jueves. Nos vemos el martes en su examen. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Auxi, hasta luego.